Si te digo que en 1890 alguien escribió una medida exacta, y que esa medida no encaja con ningún cuerpo normal, y que ese papel todavía existe, entonces este video no es una leyenda. Suscríbete ahora. Suscríbete antes de que sigamos, porque esta serie la hacemos con pruebas y con calma, y porque si te interesa Tartaria, civilizaciones perdidas y archivos raros, este canal es para ti. Dale a suscribirte y deja un comentario con tu país, México o España. Quiero leerlo. Ahora viene la contradicción. La historia oficial repite una frase. No hay evidencia. Lo dicen en libros, lo dicen en museos, lo dicen en documentales. Pero 1890 fue la era del papel. Fue la era de los telegramas. Fue la era de los periódicos locales. Fue la era de los catálogos impresos. Fue la era de medir y anotar. Y si era la era de anotar, entonces la evidencia debía existir en algún lado. Esto no empieza con un mito. Esto empieza con una fecha. Año 1890. Y empieza con un objeto sencillo, una puerta. No una puerta de un palacio turístico, no una puerta de una catedral famosa, una puerta de uso diario, una puerta descrita como práctica, una puerta que según el texto no era adorno. La descripción es fría, es técnica, es como un inventario, altura, ancho, material, ubicación, y luego viene el número. Un número que suena normal si no lo piensas, y que suena imposible cuando haces lo básico. Comparar. Aquí no necesitas creer en gigantes, solo necesitas comparar. En 1890 la gente también comparaba, por eso escribían medidas, por eso vendían reglas, por eso imprimían catálogos, por eso los ferrocarriles exigían estándares. En México ya se vivía la modernización, se tendían vías, se conectaban ciudades. Se imprimían gacetas y anuncios. La gente leía noticias en plazas y cafés. Muchos lo hacían en voz alta para otros. Eso era común. En España también. Había periódicos regionales, había revistas técnicas, había boletines oficiales, había anuncios de exposiciones, había listas de piezas y donaciones. 1890 no fue un vacío. Fue una máquina de papel. Y aquí viene la pregunta central. Si alguien en 1890 dejó una medida rara, ¿por qué hoy casi nadie la menciona? Ahora viene la segunda pieza. Una herramienta, no un arma mágica, no un artefacto de ciencia ficción, una herramienta con función clara, una herramienta descrita con peso y tamaño. El texto dice que estaba usada. Eso importa, porque un objeto usado deja marcas. Y un objeto usado no es un símbolo, es una cosa práctica. Y si una herramienta es demasiado grande para una mano normal, hay dos opciones. O era para una máquina, o era para alguien distinto. Este canal trabaja con opciones, no con fe. Ahora viene el tercer elemento, un registro, un recorte, una nota, un catálogo, un apunte de museo, un informe local, un despacho de prensa. No te pido que confíes en mí, te pido que entiendas el patrón. En 1890 muchos periódicos copiaban notas entre sí. Eso era real. Eso era el copiar y pegar de su época. Un texto nacía en una ciudad, luego aparecía en otra, con pequeñas variaciones. Eso ayuda y también confunde. Ayuda porque deja rastro, confunde porque se mezcla con exageración. Y aquí está el punto delicado. En 1890 también había fraude. Había espectáculos, había circos, había gigantes exhibidos como rareza humana. Algunos eran reales por condición médica, otros eran trucos, otros eran propaganda. En México se anunciaban shows itinerantes. En España también. En ambos lados se vendía curiosidad. Y por eso este tema es peligroso. Porque el mismo año que te puede dar un documento serio, también te puede dar una mentira impresa. Por eso el método importa. No vamos a creer todo. Vamos a filtrar. Primero, buscamos números, buscamos medidas. Segundo, buscamos contexto. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién? ¿Con qué propósito? Tercero, buscamos repetición. Si algo aparece una sola vez, es débil.
Si aparece en varios lugares, se vuelve incómodo. Cuarto, buscamos lo utilitario. Puertas, escaleras, herramientas, pasamanos, bancos, encaijes, cosas que se usan cada día. Esto conecta con Tartaria y civilizaciones perdidas. Porque Tartaria, en este nicho, no es un mapa bonito. Es una idea simple. Es la idea de que hubo infraestructuras grandes y que parte de su sentido se perdió y que se reexplicó después. No digo que Tartaria sea un país oficial, digo que el debate existe y que muchas personas ven patrones en arquitectura y que esos patrones piden preguntas, y aquí entra la palabra que incomoda. Escala. Una puerta muy alta en un edificio de trabajo no es solo estética, puede ser una pista. Un pasamanos colocado más arriba de lo normal puede ser una pista. Un escalón con huella rara puede ser una pista. Y si ves esas pistas en diferentes lugares, la mente humana hace lo que siempre hace. Une puntos. Pero unir puntos sin método es peligroso. Por eso hoy empezamos con una sola escena, una sola fecha, un solo detalle. Año 1890. Un lugar con papel, un lugar con registros. Imagina una mesa de madera, una lámpara, un funcionario, una libreta, una pluma, un sello. Eso no es misticismo, eso es burocracia. La burocracia deja huellas, y por eso el tema de los gigantes no debería empezar con gritos, debería empezar con archivo. En España hay una frase popular: papeles cantan. Significa algo directo. Significa que los documentos hablan por sí mismos. En México hay otra idea parecida. A las palabras se las lleva el viento, pero el papel se queda. Es una manera simple de decirlo, y es útil aquí, porque el video de hoy no depende de una historia contada por un abuelo. Depende de algo que alguien escribió para registrar. Ahora la pregunta se vuelve más precisa. ¿Qué tipo de registro puede esconder una anomalía? Puede ser una hemeroteca, que es una biblioteca de periódicos. Puede ser un catálogo de museo. Puede ser un inventario de piezas. Puede ser un boletín de una sociedad científica. Puede ser un anuncio de exposición. En 1890 estaban de moda las exposiciones. En Europa y en América. Mostraban tecnología, mostraban objetos raros, mostraban lo nuevo y también mostraban lo extraño. Y cuando algo entraba a ese circuito, se imprimían listas, se imprimían entradas, se imprimían descripciones, a veces se imprimían dibujos, a veces fotos, a veces solo texto. El texto es suficiente si tiene números. Ahora viene el choque real. Hay registros donde la palabra gigante no aparece. No dicen gigante, dicen gran tamaño, dicen extraordinario, dicen fuera de lo común, dicen de proporciones notables. Eso cambia todo, porque cuando no se usa la palabra de leyenda, el documento se vuelve más frío, más técnico, más difícil de atacar, y aún así, esos registros casi nunca se citan en historia popular. ¿Por qué? Hay una razón simple, y no necesita una conspiración mundial. La razón es el filtro. Los académicos trabajan con modelos, los museos trabajan con categorías, los medios trabajan con narrativas, y cuando algo no encaja, hay tres salidas. 1. Se etiqueta como error. 2. Se etiqueta como patología. 3. Se etiqueta como exageración. A veces eso es correcto, pero a veces eso se vuelve automático. Y cuando se vuelve automático, se pierde una pregunta válida. Aquí no estamos diciendo que todo era gigante. Estamos diciendo algo más pequeño. Estamos diciendo que en 1890 se escribieron cosas que hoy no se discuten con seriedad. Y eso es extraño, porque 1890 está cerca. No es la Edad Media. No es una era sin números. Es un mundo con reglas, con metros, con pies, con pulgadas, con tablas. Y si el documento pone una medida, esa medida se puede evaluar. Ahora te digo el objetivo real de este episodio. No es convencerte de una sola teoría. Es convencerte de mirar el archivo con otros ojos. Es convencerte de que lo imposible a veces está guardado, no destruido. A veces está resumido.
A veces está reetiquetado. A veces está enterrado bajo una palabra pequeña. Anómalo. Curioso. Sin importancia. Y esa es la puerta de entrada a este canal. Hoy abrimos una carpeta. Mañana abrimos otra. Y cuando juntas varias, aparece una imagen. Por eso este video se llama como se llama. Los gigantes de 1890 fueron encontrados. Porque la discusión no empieza con huesos gigantes en una foto borrosa. Empieza con un número en tinta, y con una puerta que no debería existir en un edificio común, y con una herramienta que no debería encajar en manos comunes. Ahora te dejo con una última idea para que te quedes. Si el archivo existe, el debate no es si pasó. El debate es qué significa. Y si el significado toca arquitectura, escala, infraestructura y estándares, entonces Tartaria y civilizaciones perdidas dejan de ser solo un meme de Internet. Se vuelven una investigación. En el próximo paso, vamos a entrar en el terreno donde el papel tiene nombre y fecha, donde aparecen firmas, donde aparecen lugares exactos, y donde una sola línea, escrita como rutina, crea un problema enorme para la versión cómoda de la historia. La palabra gigante parece simple, pero es una trampa. Porque cuando alguien escucha gigante, imagina un monstruo, imagina fantasía, imagina cuentos, imagina algo que no merece archivo. Y eso es exactamente lo que destruye una investigación. Por eso hoy empezamos con una definición fría. Un gigante no es una etiqueta mágica, es una comparación, es alguien que está fuera del rango esperado, es alguien que rompe una escala humana normal. Pero aquí viene lo más importante. Altura no es lo mismo que proporción. Una persona puede ser alta y seguir siendo proporcional. Eso existe hoy. Eso existe en el deporte. Eso existe en la calle. Y una persona puede no ser tan alta, pero tener proporciones extrañas. Eso también existe. Eso puede venir de condiciones médicas. Entonces, si queremos hablar con seriedad, tenemos que separar tres cosas. Primero, altura extrema dentro de lo humano actual. Segundo, proporciones anómalas por patología. Tercero, una escala que no encaja con nuestros modelos actuales. Esa tercera parte es la que genera el conflicto, porque esa tercera parte no se resuelve fácil con «era un show» y no se resuelve fácil con «era un enfermo». Se resuelve con datos. Se resuelve con medidas, se resuelve con contexto. Ahora viene otra distinción. Mito no es registro. El mito vive para ser contado. El mito cambia. El mito se adapta. Un registro no nace para emocionar, nace para ordenar, nace para catalogar, nace para informar. Un registro puede mentir. Sí, puede ser falso. Puede ser propaganda. Puede ser error. Pero un registro tiene estructura, tiene fecha, tiene firma, tiene lugar, tiene formato. Eso permite verificar. Y eso es lo que buscamos. No buscamos historias bonitas, buscamos piezas que puedan ser revisadas. Ahora te explico por qué esto importa para tu cabeza. Si tú llamas gigante a todo, pierdes precisión. Y si no usas la palabra gigante nunca, pierdes la pista cultural. Entonces, vamos a usarla con cuidado. Vamos a usar gigante como palabra de público y vamos a usar anomalía de escala como palabra de método. En México, la gente entiende esto con un ejemplo simple. No es lo mismo decir milagro que decir documento. Puedes creer o no creer en el milagro, pero si existe un acta, un registro, una firma, ya no discutes fe, discutes evidencia. En España pasa igual con otra idea directa. No es lo mismo decir leyenda que decir expediente. La leyenda se cuenta en la mesa. El expediente se guarda en un archivo, y si alguien te muestra el expediente, tú puedes revisarlo. Eso es lo que queremos hacer aquí. Ahora entra el año. ¿Por qué ese año y no otro? Porque 1890 es un punto de cruce. Es un momento donde el mundo moderno ya funciona, pero todavía no está completamente cerrado. Es la época donde se imprime mucho y donde se guarda mucho.
Es la época donde el tren conecta regiones y donde la noticia viaja rápido. Es la época donde la fotografía ya existe como herramienta, no solo como lujo. Es la época donde los museos crecen y donde se colecciona de forma agresiva. Es la época donde se crean catálogos y donde se escriben inventarios. Es la época donde las ferrovías exigen medidas exactas y donde la industria empuja estándares. Y cuando un mundo empuja estándares, los desvíos se notan más. Si tú vives en un mundo sin estándares, todo es variable. Si tú vives en un mundo de tablas y medidas, lo raro se vuelve visible. Por eso, 1890 es clave. No es el pasado remoto, es el pasado documentable. Ahora vamos a desarmar ese cruce en 4 piezas: prensa, fotografía, museos, ferrocarriles. Primero, la prensa. En 1890 el periódico era Internet. La gente leía noticias locales y noticias de lejos. En México había periódicos de capital y de provincia, había imprentas activas, había notas cortas que circulaban, había anuncios, había reportes. En España también. Había diarios nacionales, había prensa regional fuerte, había gacetas, había boletines, y hay un detalle que muchos olvidan. Los periódicos de esa época copiaban contenido. Tomaban una nota de otra ciudad y la reproducían, a veces con errores, a veces con exageración, a veces con correcciones. Eso crea un fenómeno. Cuando una nota se repite, deja huella. Y cuando una nota se repite con números, deja una huella más fuerte. Porque el número no es fácil de improvisar muchas veces sin que algo se note. Segundo, la fotografía. En 1890 ya hay fotos, pero no como hoy. No todo se fotografiaba, no todo se publicaba. La fotografía era cara, era lenta, era técnica. Eso tiene 2 consecuencias. Una, si existe una foto suele tener intención, suele ser un evento, suele ser un objeto importante. 2, si no existe una foto, eso no significa que sea falso, significa que tal vez no era práctico fotografiarlo. Entonces, la foto en 1890 es útil, pero no es obligatoria. Y además hay un problema. La foto también se puede manipular, se puede encuadrar, se puede posar, se puede falsear. El show existía, los circos existían, las ferias existían. Por eso una foto no es la meta, es una pieza. Tercero, los museos. En 1890, los museos están en expansión, coleccionan fósiles, coleccionan restos, coleccionan herramientas, coleccionan cerámica, coleccionan huesos. La palabra coleccionar en esa época significa otra cosa. Significa sacar piezas de su contexto, llevarlas a una ciudad, guardarlas en un depósito, etiquetarlas. Y aquí aparece el punto crítico. La etiqueta manda. Si tú etiquetas algo como humano normal, se estudia de un modo. Si tú etiquetas algo como patología, se estudia de otro modo. Si tú etiquetas algo como fraude, se descarta. Si tú etiquetas algo como sin procedencia clara, se esconde en un cajón. La etiqueta es poder. Y un museo no necesita destruir para borrar. Un museo solo necesita reordenar. Cuarto, ferrocarriles. Esto parece raro, pero es central. El tren obliga a medir, obliga a estandarizar anchos, obliga a estandarizar alturas, obliga a estandarizar puertas, obliga a estandarizar plataformas. Cuando un país mete ferrocarriles, mete tablas, y cuando mete tablas, lo fuera de escala se vuelve problema. En México, el avance del tren transformó distancias y comercio. En España, el sistema ferroviario también cambió movilidad y economía. En ambos casos, el mundo empezó a pensarse en números, y ese mundo en números no debería dejar pasar anomalías sin registrarlas. Por eso un documento de 1890 tiene valor especial. Ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué llamamos gigante? Si solo hablas de altura, te quedas corto, porque una altura extrema puede existir sin cambiar la arquitectura. Una persona muy alta puede usar puertas normales, puede agacharse, puede adaptarse.
Pero si tú encuentras arquitectura utilitaria que parece diseñada para otra escala, eso es distinto. Ahí la discusión deja de ser una persona rara y se acerca a una costumbre de escala. Y aquí aparece otro concepto útil: escala social. Una sociedad construye para su promedio, no para una excepción. Un pueblo no cambia todas sus puertas por un solo individuo. Una fábrica no sube todos sus pasamanos por una sola persona. Una escalera de uso diario se hace para la mayoría. Entonces, cuando ves un patrón de escala en lo cotidiano, la pregunta cambia. Ya no preguntas, ¿existió alguien alto? Preguntas, ¿existió un grupo o una norma distinta? Y esa es la pregunta que asusta, porque esa pregunta toca historia, toca cronología, toca población, toca migración, toca versiones oficiales. Ahora entra la parte cultural. En México hay una relación fuerte con lo no contado. La gente lo llama lo que no sale en los libros. No es misticismo, es experiencia social. Muchos mexicanos crecieron oyendo historias locales que no aparecen en la escuela. En España pasa algo parecido con la memoria regional. Hay pueblos con relatos propios, hay archivos municipales, hay historias de abuelos, hay fotos en cajas. No todo entra en el relato nacional. Eso no significa conspiración, significa selección. Y la selección es parte del problema, porque si existe un registro incómodo, puede quedarse pequeño, puede quedar local, puede no cruzar al relato grande. Ahora te digo lo que haremos con esta palabra gigante en la serie. No vamos a venderte criaturas, no vamos a inventar razas mágicas, no vamos a usar misticismo barato. Vamos a buscar contradicciones concretas, una medida que no encaja, una puerta utilitaria fuera de norma, una herramienta usada fuera de ergonomía, un catálogo con un adjetivo extraño, una nota repetida en hemerotecas, una etiqueta de museo que cambia con el tiempo. Eso es todo, y eso es suficiente. Porque cuando juntas piezas pequeñas, el patrón aparece. Y cuando el patrón aparece ya no te ríes, te incomoda. Ahora la parte final de este episodio es una promesa. En los siguientes pasos vamos a entrar en el terreno donde el número manda. Vamos a ver cómo se miden cuerpos y cómo se estima altura desde huesos. Vamos a ver por qué los modelos fallan en los extremos. Vamos a ver cómo una palabra en una ficha puede cambiar el destino de un hallazgo. Y vamos a ver por qué 1890 deja tantas huellas, pero al mismo tiempo permite que esas huellas se pierdan en el ruido. Te dejo con una imagen mental simple. No imagines un gigante como un monstruo. Imagina un archivista. Imagina una ficha. Imagina un objeto descrito con frialdad. Y luego imagina lo que pasa cuando esa ficha ya no aparece en el catálogo público, pero el objeto nunca fue destruido. Solo fue movido. Solo fue renombrado. Solo fue guardado. Eso es lo que vamos a perseguir. Todo empieza con papel, no con huesos, no con fotos borrosas, no con relatos orales. Empieza con papel, porque en 1890 el mundo se escribía a sí mismo. Se escribía en periódicos, se escribía en telegramas, se escribía en informes técnicos, se escribía en catálogos de museos, y cuando algo se escribía dejaba rastro. Aquí aparece la primera idea clave. Una historia rara no nace grande, nace pequeña, nace como nota local. Una nota local es peligrosa porque casi nadie la revisa, porque no entra en los libros nacionales, porque no se cita después. Pero la nota local tiene una ventaja. Suele ser más directa, suele exagerar menos, suele escribir lo que ve. Un periodista local no busca hacer historia, busca llenar espacio, busca informar a su comunidad. Por eso escribe detalles prácticos, escribe nombres, escribe fechas, escribe medidas. Y esas tres cosas son oro: nombre, fecha, medida. Ahora imagina la escena: un periódico pequeño, una imprenta ruidosa, un redactor cansado, un texto corto. El redactor no piensa en gigantes, piensa en curiosidades, piensa en sucesos, piensa en cosas que llamen la atención del lector. Entonces escribe: hallazgo extraño, objeto de gran tamaño,
restos humanos poco comunes. No escribe para engañar, escribe para informar. Ahora viene el viaje del papel. Ese periódico se imprime, se vende, se lee. Alguien lo recorta, alguien lo guarda, alguien lo cita. Otro periódico toma la nota, la resume, la cambia un poco. A veces borra un adjetivo, a veces cambia un número, a veces quita el nombre del pueblo. Así nace la cadena. Y esa cadena es lo que buscamos, porque cuando una historia aparece una sola vez, es frágil. Cuando aparece 2 veces, es curiosa. Cuando aparece 5 veces, es incómoda. Aquí entra la hemeroteca. Una hemeroteca no es un lugar romántico, es polvo, es papel viejo, es olor a humedad, pero también es memoria. En México, muchas hemerotecas están incompletas, faltan números, faltan años, faltan ediciones. En España pasa lo mismo. Guerra, mudanzas, reformas. El archivo nunca es perfecto, y eso es importante, porque cuando falta una pieza no significa censura directa, significa descuido, significa prioridad, significa olvido. Ahora vamos al método. Si tú quieres leer estas historias con seriedad, no puedes leer como lector común. Tienes que leer como técnico. Primer punto. Los números. Los números no mienten solos, pero tampoco se inventan fácilmente. Si una nota dice más de 2 metros, es vaga. Si dice 2,35 metros, es distinta. El número exacto indica medición, indica regla, indica intención. Siempre que veas un número, pregúntate algo simple. ¿Por qué ese número? ¿Quién lo midió? ¿Con qué unidad? En 1890 convivían metros, pies y pulgadas. Eso genera errores, pero también deja pistas. Un error de conversión se nota cuando comparas textos. Segundo punto. Los nombres. Un texto sin nombres es débil. Un texto con nombres es rastreable. Nombre de persona, nombre de pueblo, nombre de institución. Aunque el nombre esté mal escrito, aunque tenga errores, un nombre te permite buscar. En España, muchos apellidos se repiten, en México también. Pero cuando un nombre aparece junto a un lugar específico, se reduce el ruido. Tercer punto. Los lugares. Aquí hay una trampa común. Muchos textos dicen en las cercanías, o en la región de, o en un pueblo cercano. Eso diluye, pero otros textos son más precisos. Dan coordenadas indirectas, dan ríos, dan caminos, dan estaciones de tren. Eso es clave, porque en 1890 el tren era referencia, cerca de la estación, junto a la vía, a pocos kilómetros del ramal. Eso ancla la historia en el mapa. Cuarto punto. Las firmas. Este es el detalle que muchos ignoran. Algunos textos tienen firma, otros tienen iniciales, otros tienen cargos. Correspondiente local, inspector, director del museo. Un cargo importa. Un inspector no escribe igual que un vecino. Un director no firma igual que un periodista. Cuando hay firma o cargo, el texto cambia de peso. Quinto punto. Las inconsistencias. Aquí entra el ojo frío. No todo va a encajar. Un texto dirá una cosa, otro dirá otra. Uno hablará de altura, otro de tamaño general, otro de peso. Eso no invalida todo. Eso muestra transmisión. El error humano es normal. Lo raro es cuando el núcleo se mantiene. Cuando todos coinciden en que era demasiado grande, aunque no coincidan en el número exacto. Eso es señal. Ahora pasamos a los telegramas. El telegrama es breve, es caro, es urgente. Por eso es brutalmente directo. Un telegrama no adorna, no explica demasiado, informa lo mínimo necesario. Si un telegrama menciona algo extraño, es porque alguien creyó que valía la pena. En 1890 los telegramas conectaban ciudades, conectaban capitales, conectaban instituciones. Un telegrama podía activar un museo, podía activar un traslado, podía activar un silencio. Porque no todo telegrama termina en prensa, algunos terminan en archivos internos. Y ahí está otra capa. Los informes. Un informe no se escribe para el público,
Se escribe para una autoridad. Eso cambia el lenguaje. El informe busca ser técnico, busca proteger al autor, busca cumplir un protocolo y ahí aparecen palabras interesantes. Anómalo, atípico, requiere evaluación. Esas palabras son alarmas suaves, no dicen imposible, dicen fuera de norma. Y cuando algo queda fuera de norma, entra en revisión o en cajón. Ahora los catálogos. Un catálogo parece aburrido, pero es uno de los documentos más importantes. Un catálogo lista, numera, describe, y lo hace de forma seca. Material, dimensiones, procedencia. No hay espacio para emoción. Por eso un dato extraño en un catálogo pesa más que una crónica, porque el catálogo no busca entretener, busca ordenar. Y aquí viene el punto crítico. Los catálogos cambian. Una edición dice una cosa, la siguiente edita, la siguiente resume. A veces desaparece una línea, a veces cambia una palabra, y ese cambio es silencioso. Nadie anuncia, hemos corregido esto. Simplemente se publica la nueva versión. Por eso comparar ediciones es fundamental. En México y España hay catálogos antiguos digitalizados, pero muchos no lo están, y los digitalizados a veces omiten páginas, no por maldad, por costo, por selección. Eso crea huecos. Ahora un ejemplo mental simple. Imagina un catálogo de 1890. Tiene una entrada. Describe un objeto humano de tamaño inusual. En 1910 ese objeto sigue ahí. Pero la descripción es más corta. En 1930 el objeto sigue ahí. Pero ahora es fragmentario. En 1950 ya no aparece en el catálogo público. Pero no hay registro de destrucción. ¿Qué pasó? No lo sabemos aún, pero sabemos algo. El papel anterior existió. Y si existió, podemos buscarlo. Ahora volvemos a la idea de nota local. Muchas de estas historias mueren ahí. Nunca saltan al libro grande. Nunca se vuelven teoría. Nunca se discuten. Quedan como rarezas. Y el historiador moderno suele ignorarlas, porque no encajan, porque son incómodas, porque requieren tiempo, pero el investigador alternativo comete otro error. Las toma todas como verdad, y eso también destruye el tema. Aquí no vamos a hacer eso. Vamos a leer como contadores, sumando, restando, comparando. No vamos a gritar gigantes. Vamos a preguntar ¿por qué esto está aquí? Y esa pregunta cambia todo. En España hay una frase clara. Está en letra pequeña. Eso significa que algo existe, pero no se destaca. En México hay otra similar. Ahí estaba, pero nadie lo peló. Ese es el espíritu. La pila de papeles no grita, susurra. Y cuando muchos papeles susurran lo mismo, el silencio se rompe. En el siguiente tramo vamos a ver cómo algo puede desaparecer sin ser quemado. Cómo no hace falta destruir un documento para borrar una historia. Basta con resumirla. Basta con reetiquetarla. Basta con moverla de lugar. Y cuando entiendas eso, vas a mirar los archivos de otra manera. El crimen perfecto no necesita conspiración, no necesita reuniones secretas, no necesita órdenes escritas, no necesita fuego ni censura directa. Solo necesita un filtro. Un filtro decide qué entra. Un filtro decide qué sale. Un filtro decide qué se resume. Y en historia, el filtro es rutina. Empieza de forma inocente. Alguien ordena archivos. Alguien clasifica cajas. Alguien resume documentos largos. Ese alguien no piensa en borrar nada. Piensa en ahorrar tiempo. Piensa en hacer el trabajo más claro. Aquí aparece la primera herramienta del filtro, la reclasificación. Un objeto cambia de categoría. Un registro cambia de sección. Un hallazgo cambia de etiqueta. No desaparece. Se mueve. Un resto humano pasa de inusual a patológico. Una herramienta pasa de uso humano a uso ceremonial. Una arquitectura pasa de funcional a simbólica. La pieza sigue existiendo, pero su lectura cambia. Y cuando la lectura cambia, el debate muere. Porque nadie discute lo simbólico, nadie discute lo patológico, nadie discute lo
Ya explicado. Ahora viene el segundo mecanismo, el resumen editorial. Un texto largo se reduce. Un informe técnico se convierte en nota. Una nota se convierte en línea. Cada reducción pierde detalles. El nombre se va. La medida se va. El contexto se va. Lo que queda es una frase suave. Hallazgo interesante. Caso poco común. Ejemplo aislado. Eso no invita a investigar, invita a cerrar. En la prensa pasa igual. Un periodista resume otro texto, corta lo que cree secundario, mantiene lo que vende, y los números suelen ser lo primero en caer, porque el número obliga a pensar, porque el número incomoda. Un adjetivo es más fácil. Tamaño notable, gran estatura, dimensiones llamativas. Sin número, no hay comparación. Sin comparación, no hay problema. Ahora el tercer mecanismo, la troca de términos. Este es uno de los más poderosos. No cambia el objeto, cambia la palabra, y una palabra puede cambiar todo. Humano grande no es igual a humano normal con patología. Arquitectura funcional no es igual a arquitectura monumental. Herramienta usada no es igual a objeto ceremonial. La palabra encierra la discusión. En México esto se entiende fácil. No es lo mismo decir restos antiguos que decir restos arqueológicos. El segundo ya pertenece a una disciplina. El primero sigue abierto. En España pasa algo parecido. No es lo mismo decir estructura rara que decir elemento decorativo. El decorativo no se cuestiona. El raro sí. El cuarto mecanismo es la curaduría. La curaduría parece neutral, pero no lo es. Un museo decide qué exhibe, decide qué guarda, decide qué no muestra. Y esa decisión crea memoria pública. Lo que no se muestra no existe para la mayoría. Y aquí viene algo importante. Un objeto guardado no está perdido, pero tampoco está presente. Está en una zona gris, accesible solo para especialistas, o para nadie. Muchas piezas no desaparecen, solo salen del recorrido, salen de la vitrina, salen del catálogo público, salen del discurso. Ahora entra el concepto central, el apagamiento por síntesis. No se destruye el dato, se diluye. Imagina 10 informes. Cada uno menciona algo fuera de escala. Luego llega un resumen general. Ese resumen dice: se registraron varios casos atípicos, sin relevancia estadística. Listo. 10 anomalías se convierten en 0 preguntas. No se niegan, se neutralizan. Eso es síntesis, y es peligrosa, porque la síntesis busca claridad, pero a veces borra señales. Aquí va un ejemplo simple, sin violencia, sin shock, solo proceso. Un catálogo de 1890 describe una herramienta grande. Da medidas, da procedencia. En 1910 un nuevo catálogo la menciona, pero sin medidas, solo objeto de gran tamaño. En 1930 el objeto sigue existiendo, pero ahora está en la sección ritual. En 1950 el catálogo público ya no lo lista, pero no hay acta de destrucción. El objeto no fue quemado, no fue ocultado a propósito, fue reinterpretado. Cada paso parece lógico, cada paso parece profesional, pero el resultado final es silencio. Ese silencio no fue planeado, fue producido. Ahora entiende esto. La mayoría de historiadores no son villanos, no buscan mentir, trabajan con lo que reciben. Si el material ya viene filtrado, el análisis también lo será, y aquí entra el problema moderno. Hoy muchos investigadores solo leen lo ya sintetizado. Leen manuales, leen resúmenes, leen catálogos finales. No vuelven a la pila original, no vuelven al periódico pequeño, no vuelven al informe local, no vuelven a la primera etiqueta, porque eso lleva tiempo, porque eso no paga bien, porque eso no da prestigio rápido. Entonces el filtro se perpetúa. Ahora volvemos al tema de los gigantes. Si un caso raro entra como gigante, genera ruido. Si entra como patología, se apaga. Si entra como monumental, se neutraliza. Si entra como fraude, se descarta. El truco no está en mentir, está en elegir la caja, y eso vale para arquitectura.
Una puerta muy alta puede ser símbolo de poder. Un pasamanos alto puede ser estética. Un escalón raro puede ser error de construcción. Cada etiqueta es una salida, y cuando todas las salidas apuntan a lo mismo, la pregunta desaparece. Ahora piensa en esto. ¿Quién decide la etiqueta? Un curador, un editor, un catalogador. Personas reales. Con formación, con sesgos, con presión de tiempo. No necesitas una orden superior, solo necesitas consenso. Y el consenso académico es fuerte. Si algo no encaja con el modelo aceptado, se corrige. No se explora. Ahora entra el factor cultural. En México existe una frase clara. Así se ha dicho siempre. Eso mata debates. En España hay otra. Eso ya está estudiado. Eso también. Cuando alguien dice eso, la curiosidad se apaga. Y ese es el filtro más potente. El social. Nadie quiere perder tiempo en algo cerrado, pero lo cerrado a veces solo está cubierto. Ahora conecta esto con Tartaria y civilizaciones perdidas. Muchos patrones arquitectónicos se explican como estilo. Eso está bien, pero cuando el estilo afecta ergonomía, la explicación falla. Y en vez de revisar se etiqueta. Se dice monumental, se dice simbólico, se dice representativo. Y listo, el filtro funciona. Ahora te hago una pregunta directa. Si tú nunca vuelves al primer documento, ¿cómo sabes que la etiqueta final es correcta? No lo sabes, solo confías. Y la confianza es útil, pero no es investigación. Aquí no estamos diciendo que todo fue borrado a propósito, estamos diciendo algo más inquietante. Que el sistema funciona así, que la historia se limpia para ser enseñable, que las anomalías se pierden en el orden, y que el orden no siempre es verdad. Este episodio no busca culpar, busca mostrar el mecanismo, porque cuando entiendes el mecanismo, puedes buscar grietas, puedes buscar versiones anteriores, puedes comparar ediciones, puedes leer notas al pie, puedes preguntar por lo que ya no se muestra. En el siguiente paso, vamos a salir del papel. Vamos a entrar en algo que no se resume fácil, la arquitectura. Porque una puerta no se puede reetiquetar tan rápido. Un escalón no cambia de tamaño con palabras. Y cuando veas edificios que no encajan con el cuerpo promedio, vas a entender por qué el filtro necesita ayuda constante. Ayuda de palabras, ayuda de categorías, ayuda de silencio, y ahí es donde el debate se vuelve físico. La arquitectura es una prueba diferente. No depende de un rumor, no depende de un recorte, no depende de una sola foto, depende de medidas. Una puerta tiene altura, un escalón tiene huella y contrahuella, un pasamanos tiene posición, una ventana tiene borde inferior, un mueble fijo tiene altura útil, un encaje tiene forma y tamaño. Eso se puede comparar. Y aquí aparece la pregunta simple. ¿Para quién se construyó? La mayoría de edificios se hacen para el cuerpo promedio, no para una excepción, no para un individuo. Una sociedad ajusta lo cotidiano a la mayoría. Eso es lógica, eso es costo, eso es uso. Por eso, cuando algo está fuera de escala en lo cotidiano, la pregunta se vuelve seria. No hablamos de una catedral turística. No hablamos de un arco con intención ceremonial. No hablamos de una estatua gigante. Hablamos de cosas de uso diario, puertas interiores, puertas de talleres, portones de acceso funcional, escaleras de tránsito, pasamanos para apoyo real, ventanas pensadas para mirar o ventilar, muebles empotrados en pared, bancos de piedra en pasillos, marcos y ranuras que reciben piezas. Ahí la estética tiene menos poder como excusa. Ahora definimos fuera de escala. Una puerta muy alta por sí sola no prueba nada. Puede ser lujo, puede ser prestigio, puede ser ventilación, pero una puerta muy alta con manija colocada más arriba de lo normal es otra cosa. Un pasamanos colocado más arriba de lo normal es otra cosa. Una ventana con borde inferior alto, repetida muchas veces, es otra cosa. Porque eso toca ergonomía. Y la ergonomía no es una opinión. Es cuerpo, es alcance, es comodidad.
es uso. Ahora vamos por partes. Primero, las puertas. En edificios antiguos hay puertas enormes. Eso es cierto. Eso existe en México y en España. En España, muchas iglesias y palacios tienen portadas grandes. Eso se explica por ceremonia. Eso se explica por procesiones. Eso se explica por imagen. En México, muchas entradas coloniales también son altas. Eso se explica por clima. Eso se explica por ventilación. Eso se explica por carruajes. Eso es razonable. El problema aparece cuando lo enorme está dentro, cuando está en pasillos secundarios, cuando está en salas de trabajo, cuando está en áreas de servicio. Ahí la explicación estética pierde fuerza. La segunda señal es la repetición. Una puerta alta aislada es una decisión. 10 puertas altas en un corredor funcional son un patrón. Y el patrón es lo que buscamos. Segundo, los escalones. Un escalón cómodo suele seguir reglas simples. Una huella razonable. Una altura razonable. Cuando un escalón se vuelve demasiado alto, obliga a levantar mucho la pierna. Eso cansa. Eso no se hace en una escalera de uso diario para la mayoría. Cuando un escalón es muy bajo y muy profundo, obliga a caminar distinto. Eso también cansa. Entonces, si encuentras escaleras funcionales con escalones que se repiten fuera de norma, aparece la pregunta: ¿se construyó para otra estatura? ¿Se construyó para otra forma de caminar? ¿Se construyó para otro tipo de calzado? Aquí no afirmamos. Aquí preguntamos. Tercero, los pasamanos. El pasamanos es de las mejores pistas, porque su función es directa. Un pasamanos se coloca donde una mano busca apoyo. Se coloca por seguridad. Se coloca por hábito corporal. Un pasamanos demasiado alto no ayuda a una persona promedio. Un pasamanos demasiado bajo también falla. Y lo más importante es esto: los pasamanos se repiten por norma interna. Un edificio grande suele tener alturas consistentes. Eso refleja el cuerpo del usuario típico. Por eso, si un edificio tiene pasamanos muy arriba en varias zonas, la pregunta se vuelve legítima. Cuarto, las ventanas. Una ventana no es solo luz, es aire, es control, es vista. La altura del borde inferior importa, porque define cómo miras afuera, define si te asomas, define si puedes abrir y cerrar con comodidad. Ventanas muy altas pueden ser defensa. Eso es real en algunas fortificaciones. Pero ventanas altas en edificios civiles, repetidas y sin función defensiva, son un dato. No lo resuelves con estilo tan fácil. Quinto, muebles y encajes. Esto es menos popular, pero es fuerte. Muchos edificios antiguos tienen elementos fijos: bancos de piedra, mesas integradas, nichos, ranuras, soportes. Esos elementos tienen altura de uso. Un banco demasiado alto no es banco. Una mesa empotrada demasiado alta no sirve para trabajo normal. Un nicho demasiado alto o demasiado grande puede indicar otra función. Y lo más interesante son los encajes. Hay lugares donde una pieza parece diseñada para entrar en otra. Una ranura, un soporte, un marco. Si el encaje está fuera de escala, es una pista. Ahora conectamos esto con un punto central: monumentalidad utilitaria contra estética. La estética busca impresionar. La utilidad busca funcionar. Una fachada puede mentir. Un pasamanos no. Una puerta ceremonial puede engañar. Un escalón de tránsito diario no. Por eso, en este episodio, la palabra clave es utilitario. Si el elemento es utilitario, la escala importa más. Ahora entra la conexión con Tartaria. En el nicho de Tartaria se repite una idea: que hubo infraestructuras enormes, que hubo estándares distintos, que parte de esa lógica se perdió, que después se reinterpretó como estilo. Aquí hay que ser cuidadosos. Tartaria, como la presentan muchos en Internet, no es una nación confirmada por historiografía oficial. Eso es un hecho. Pero el debate que interesa no es el mapa, es el patrón. El patrón es este: edificios y obras públicas que parecen sobredimensionados para el uso común, detalles repetidos en ciudades diferentes,
soluciones técnicas que parecen adelantadas para su contexto. Eso atrae al público, pero también exige método. Entonces usamos Tartaria como marco de preguntas, no como respuesta automática. La pregunta concreta es simple. ¿Hay monumentalidad que no es solo estética? Si la hay dos opciones generales. O se construyó para un uso que ya no existe, o se construyó para usuarios distintos. Eso nos devuelve al tema gigantes, sin decirlo como mito. Ahora referencias culturales directas. España. Piensa en puentes históricos, piensa en acueductos, piensa en centros antiguos con piedra tallada. En lugares como Segovia, Córdoba o Toledo, la piedra habla de ingeniería, no solo de belleza. En varios puntos de España hay puertas y escaleras que mezclan ceremonia y uso real. Eso permite comparar. Puedes ver dónde la escala es teatral y dónde es práctica. Y cuando ves lo práctico sobredimensionado, la pregunta aparece. México. Piensa en centros históricos. Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca. Hay edificios con capas, hay remodelaciones, hay pisos que subieron por siglos, hay puertas selladas, hay escaleras rehechas. Eso es importante, porque el fuera de escala puede estar alterado por reformas. Entonces el método aquí es doble. Primero, buscar lo original. Segundo, separar lo restaurado. En México también hay obras hidráulicas y puentes antiguos donde la utilidad era central. En esos lugares, la escala se entiende por función, y si la función no necesita ser tan grande, hay pregunta. Ahora te doy un método práctico para mirar arquitectura. Método de 5 pasos. 1. Identifica si el elemento es ceremonial o utilitario. 2. Mide o estima con referencias humanas directas. 3. Busca repetición en el mismo edificio. 4. Compara con edificios del mismo periodo y región. 5. Pregunta qué función exigía esa escala. Esto se puede hacer sin herramientas caras. Puedes usar tu altura como referencia. Puedes usar la altura de una manija. Puedes usar la altura de un pasamanos. Puedes usar la altura de un peldaño. Y si puedes, usa fotos con personas al lado. Eso reduce errores. Ahora un punto importante. La arquitectura puede engañar por perspectiva. Una foto puede distorsionar. Un gran angular estira. Por eso lo mejor es la repetición y el contexto. Si el mismo patrón aparece en varias fotos, si aparece en varios ángulos, si aparece con personas diferentes, entonces es más sólido. Ahora la parte más sensible. Muchos usan puertas gigantes como argumento rápido. Eso suele fallar, porque las puertas grandes existen por razones normales. Procesiones, carros, ventilación, prestigio. Entonces aquí no vamos a quedarnos en la puerta grande. Vamos a mirar el conjunto. Puerta, manija, bisagra, desgaste, marco interior, escalera cercana, pasamanos, altura de ventana, altura de banco. La suma importa. Y ahora hacemos la conexión final con 1890. Si en 1890 hay registros de escala humana rara, la arquitectura puede ser el respaldo silencioso, porque un registro puede ser filtrado, un catálogo puede cambiar, una etiqueta puede moverse, pero una escalera de piedra no cambia con palabras. Un pasamanos no se baja con un resumen. Se puede remodelar, sí, pero la remodelación deja marcas. Y esas marcas también son evidencia. En México y España hay muchísimos edificios con reformas visibles. Eso es parte de la historia real. Y eso nos permite una pregunta adicional. ¿Se ajustó la escala con el tiempo? Si se ajustó, ¿por qué? No lo afirmo. Lo dejo como línea de investigación. Porque si existe un patrón de normalización, eso sería enorme. Y no se prueba con una foto viral, se prueba con comparaciones. En el siguiente tramo vamos a entrar justo ahí, no en teorías grandes, en una lista concreta de señales. Señales que se pueden rastrear en catálogos, planos, reglamentos y fotografías de época. Y cuando el papel y la piedra dicen cosas parecidas,
El filtro ya no alcanza para silenciarlo. Las herramientas no mienten fácil, no hablan, no escriben, no explican su intención, solo existen y muestran uso. Aquí empieza una diferencia clave. Una herramienta ceremonial se mira, una herramienta funcional se desgasta. El desgaste es el idioma, arañazos, bordes pulidos, golpes repetidos, zonas lisas por contacto constante. Eso no se inventa. Ahora definimos el problema. Existen objetos antiguos demasiado grandes para el uso humano común, no un poco grandes, demasiado grandes. Alabancas que exigen fuerza y alcance fuera de lo normal. Moldes que parecen hechos para manos más grandes. Herramientas de corte con empuñaduras sobredimensionadas. Armas que no encajan bien en proporciones humanas estándar. La explicación rápida siempre aparece. Era ceremonial. Y esa palabra lo cierra todo. Porque lo ceremonial no se discute, no se mide, no se prueba, se acepta. Pero aquí viene la pregunta directa. ¿Por qué una herramienta ceremonial tendría marcas de uso? Una pieza ceremonial no necesita filo gastado, no necesita zonas pulidas por contacto constante, no necesita deformaciones por esfuerzo repetido. Eso pertenece al trabajo. Ahora separamos dos categorías. Objeto grande, objeto usado. Un objeto grande puede ser simbólico. Un objeto usado entra en otra liga, porque el uso exige ergonomía, y la ergonomía se adapta al cuerpo. Si una herramienta se usa todos los días, se hace cómoda para quien la usa. Nadie diseña una herramienta incómoda para trabajo constante. Eso reduce eficiencia, eso fatiga, eso daña. Entonces, si encuentras una herramienta muy grande y muy usada, la pregunta es inevitable. ¿Para quién era cómoda? Ahora vamos por partes. Primero, las alabancas. Una alabanca amplifica fuerza. Eso es física básica, pero también exige control, exige alcance, exige posición corporal. Una alabanca demasiado larga puede ser manejable por una persona alta y fuerte, pero si la empuñadura está muy separada del punto de apoyo, el cuerpo promedio sufre. Cuando ves alabancas antiguas de gran tamaño con zonas de agarre pulidas, algo está pasando, porque alguien la agarró muchas veces, y la agarró bien. Segundo, los moldes. Los moldes dicen mucho. Un molde define forma, define tamaño final. Define estándar. Un molde grande produce piezas grandes. Eso es obvio. Pero aquí el detalle es otro. Muchos moldes antiguos muestran uso repetido. Tienen desgaste interno. Tienen bordes erosionados. Tienen reparaciones. Eso indica producción, no exhibición. Y si el producto final es grande para uso humano común, la pregunta vuelve. ¿Quién usaba ese producto? Tercero, armas y herramientas de impacto. Martillos, mazuelas, hachas, picos. Estas herramientas dependen de balance, peso, longitud del mango, centro de gravedad. Un martillo demasiado pesado no es eficiente para un cuerpo normal durante horas. Una hacha con mango muy largo exige brazos largos. Un pico grande exige postura distinta. Y cuando estas herramientas muestran desgaste real, la explicación ceremonial se debilita, porque nadie golpea piedra ceremonialmente miles de veces. Ahora viene un punto importante. No todas las herramientas grandes son gigantes. Algunas son para dos personas. Algunas son para animales. Algunas son para mecanismos. Eso es real. Por eso el contexto importa. Una herramienta grande junto a engranajes puede ser parte de una máquina. Una herramienta grande con marcas de agarre humano es otra cosa. Las marcas de uso humano son específicas. Zonas donde entra la mano. Zonas donde roza el cuerpo. Zonas donde el pulgar presiona. Eso se reconoce. Y aquí aparece otro problema. Muchos museos no exhiben herramientas usadas. Exhiben las bonitas. Las piezas desgastadas se guardan, porque no lucen bien, porque no impresionan. Eso elimina pistas. Ahora entra la palabra clave otra vez. Ceremonial. Veamos cómo se usa.
Cuando un objeto no encaja en el modelo actual, se le asigna función ritual. Eso lo saca del circuito técnico. Eso lo saca del análisis ergonómico. Y listo. Pero esa etiqueta tiene un costo. Impide hacer preguntas simples. ¿Se podía usar? ¿Se usó? ¿Quién lo usó? ¿Durante cuánto tiempo? Ahora un ejemplo conceptual. Imagina una herramienta grande. Se dice que era ritual, pero tiene el filo gastado, tiene microfracturas por impacto, tiene zonas pulidas donde la mano agarraba. Eso contradice lo ritual, y aún así la etiqueta se mantiene. ¿Por qué? Porque cambiar la etiqueta abre problemas. Obliga a repensar al usuario, obliga a repensar la escala, obliga a repensar el contexto histórico, y eso no siempre se quiere. Ahora traemos esto a México y España. En México existen herramientas antiguas asociadas a minería, construcción y obra hidráulica. Muchas son grandes. Eso es normal. La minería exige herramientas robustas. Las obras públicas también. Pero dentro de ese conjunto hay piezas que destacan, no solo por tamaño, sino por ergonomía extraña, empuñaduras largas, diámetros grandes, proporciones que no encajan bien con manos promedio. Y lo mismo ocurre en España con herramientas de cantería, construcción y metalurgia. La piedra tallada no se hace con objetos simbólicos, se hace con herramientas eficientes. Cuando una herramienta de cantería es demasiado grande y muestra uso intensivo, la pregunta es legítima. ¿Para quién era eficiente? Ahora entramos en el detalle más ignorado: el desgaste comparativo. Una herramienta ceremonial suele estar bien conservada. No tiene desgaste funcional. Puede tener decoración, puede tener símbolos. Una herramienta de trabajo pierde decoración, gana desgaste. Entonces el investigador serio compara. Compara herramientas pequeñas usadas, compara herramientas grandes usadas. Si el patrón de desgaste es similar, la función también lo fue. Eso derrumba la excusa ritual. Ahora entra otro punto delicado. Muchas armas grandes se explican como para desfiles o para símbolos de poder. Eso puede ser cierto en algunos casos, pero cuando un arma muestra marcas de combate o entrenamiento, la cosa cambia. Una espada ceremonial no tiene mellas. Una lanza ceremonial no se dobla. Un arma ceremonial no se repara. Las reparaciones dicen uso, y el uso dice cuerpo. Ahora piensa en esto. Si existiera un grupo humano más grande, no tendría por qué dominar el mundo. No tendría por qué dejar millones de restos. Podría haber sido minoritario. Podría haber sido absorbido. Podría haber desaparecido. Pero sus herramientas, si eran de uso diario, dejarían pistas, y esas pistas serían incómodas, porque no encajan en la narrativa simple. Ahora volvemos al método. Método para analizar herramientas grandes. 1. Identificar si hay desgaste funcional. 2. Identificar zonas de agarre humano. 3. Evaluar balance y peso. 4. Comparar con herramientas similares de escala normal. 5. Revisar la etiqueta del museo y su evolución. Este último punto es clave. Muchas herramientas cambiaron de descripción con el tiempo. Antes eran herramienta de trabajo, luego pasaron a ser objeto ceremonial. Ese cambio no siempre se explica, y cuando no se explica, hay que preguntar. Ahora conectamos esto con Tartaria. En el discurso Tartaria se habla de tecnologías antiguas avanzadas. A veces eso se exagera, pero la pregunta válida es otra. ¿Hubo infraestructuras que exigían herramientas fuera de escala humana actual? Si la respuesta fuera sí, entonces las herramientas grandes no serían anomalías, serían estándar de otro contexto. Y cuando ese contexto se pierde, la herramienta queda huérfana. Entonces se ritualiza, se simboliza, se neutraliza. Ahora volvemos al año 1890. En esa época se coleccionaron muchas herramientas antiguas, se llevaron a museos, se catalogaron, y se hizo rápido. La prioridad era acumular, no siempre analizar en profundidad. Eso deja espacio para errores de interpretación. Errores honestos, pero errores, y esos errores se heredan. Si una etiqueta se repite durante décadas,
se vuelve verdad, aunque nadie la haya comprobado de nuevo. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Cuántas herramientas has visto en museos sin preguntarte para quién eran cómodas? La mayoría. Porque confiamos. Y confiar es normal. Pero investigar es otra cosa. Aquí no estamos diciendo que todas las herramientas grandes prueban gigantes. Eso sería absurdo. Estamos diciendo que algunas herramientas grandes, usadas y mal explicadas, merecen revisión, y que la excusa ceremonial a veces es un atajo para no enfrentar una pregunta incómoda. En el próximo tramo vamos a cruzar esta evidencia con imágenes, no imágenes aisladas, sino fotografías de época, y vamos a ver cómo una foto puede engañar, pero también cómo puede revelar proporciones cuando se analiza con cuidado. Ahí es donde el papel, la piedra y el metal empiezan a hablar el mismo idioma. 1890 es una época doble. Es la época que falsifica, y también es la época que denuncia. Porque en 1890 la imagen se volvió mercancía. La foto podía vender. La foto podía convencer. La foto podía engañar. Y al mismo tiempo, la foto podía dejar prueba. Eso crea un problema enorme para este tema. Si alguien te muestra una foto de gigante de 1890, tu primera reacción debe ser sospecha, no porque sea falso, sino porque la industria del engaño ya existía. Había circo, había feria, había espectáculo, había carteles, había anuncios, había curiosidades humanas. En México las ferias y espectáculos itinerantes eran parte del entretenimiento popular. Se anunciaban en periódicos. Se anunciaban en plazas, se anunciaban con lenguaje exagerado. En España pasaba igual. Había teatros, había circos, había exhibiciones de rarezas, y en ambos lados se usaba una palabra que vende mucho: extraordinario. Eso es importante, porque la cultura del show contaminó el tema. Entonces, si tú mezclas evidencia con propaganda, pierdes credibilidad. Por eso, aquí vamos a separar con método. Vamos a tratar la fotografía como un documento técnico, no como un impacto emocional. Primera regla: la fotografía nunca es suficiente sola. Una foto sin contexto es un póster, no es evidencia. Necesitas al menos 3 cosas: fecha, lugar, origen. Si una foto no tiene eso, es débil. Puede ser real, pero no se puede verificar. Segunda regla: la foto se analiza por señales físicas, no por la historia que acompaña, porque la historia puede ser inventada. La física no cambia tanto. Entonces miramos: sombra, escala, repetición, contexto. Ahora vamos uno por uno. Sombra. La sombra te dice si la luz es coherente. En una foto auténtica, las sombras suelen apuntar en una dirección consistente. Los objetos comparten la misma fuente de luz. En montajes, a veces la sombra del gigante no coincide con la sombra del suelo, o la intensidad es distinta, o la dirección no encaja. Esto no siempre es fácil, pero es un primer filtro. Escala. La escala es lo principal. Una foto puede engañar con perspectiva. Si pones a una persona más cerca de la cámara, parece más grande. Si pones a otra más lejos, parece más pequeña. Esto se usa en cine, se usa en publicidad, se usaba en fotografía antigua. Entonces, para evaluar escala, no compares solo personas, compara objetos fijos, puertas, ventanas, escaleras, barandales, carros, herramientas, sillas, postes. Si el gigante está cerca de una puerta, la puerta es una referencia mejor que otra persona, porque la puerta no se mueve. También mira el suelo, mira la línea del suelo y la posición de los pies. En un montaje, a veces el pie no pisa igual, a veces flota un poco, a veces la sombra no lo acompaña. Otra referencia fuerte es el mismo cuerpo. Mira manos, mira cabeza, mira proporción de brazos. Los trucos de feria suelen usar objetos grandes para impresionar. Botas grandes, sombreros grandes, sillas pequeñas. Eso manipula la percepción. Entonces hay que ser frío. Repetición. Este punto es decisivo. Una foto viral puede ser falsa.
Un conjunto de fotos independientes con el mismo patrón es más difícil de fabricar. Si un mismo tipo de imagen aparece en diferentes archivos, en diferentes ciudades, con diferentes escenas, la probabilidad de truco total baja. No desaparece, pero baja. Entonces la pregunta es, ¿hay repetición de la misma anomalía de escala en contextos distintos? Si la respuesta es sí, la investigación avanza. Contexto. La foto debe encajar con su época. Ropa, postura, fondo. Tipo de papel. Tipo de impresión. Un circo deja señales. Carteles. Escenarios. Cortinas. Poses exageradas. Gente mirando como público. Eso no invalida todo, pero define el tipo de imagen. Una foto en un sitio de excavación es diferente. Una foto en un museo es diferente. Una foto en un taller es diferente. El contexto define el valor. Ahora vamos a la parte difícil. La era de 1890 también es la era de la propaganda. Los estados y las instituciones usaban imágenes para construir relatos. Un museo podía fotografiar piezas para prestigio. Un periódico podía usar imágenes para vender. Una empresa podía mostrar progreso. Y a veces, en ese esfuerzo, se exagera. No necesariamente con montaje, con encuadre. Se elige un ángulo para que algo parezca más grande. Se pone a un niño al lado para aumentar contraste. Se recorta lo que reduce el impacto. Eso es propaganda visual. No es mentira total, es manipulación de percepción. Entonces el método exige otra cosa. No solo analizar la foto. Analizar por qué fue tomada. ¿Era para vender boletos? ¿Era para registrar un hallazgo? ¿Era para publicidad de museo? Esa pregunta cambia todo. Ahora te explico el gran riesgo. Los gigantes de feria. En 1890 existían personas muy altas por condiciones médicas. Eso es real. Eso está documentado. Y esas personas eran explotadas por show. Eso también es real. Entonces, cuando aparece una foto de gigante, puede ser un caso médico real, no una raza perdida. Eso no mata la investigación, pero obliga a separar categorías. Gigantismo clínico es una categoría, anomalía poblacional histórica es otra.